Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, y estaremos leyendo en el verso 10 y 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 y verso 11, dice así la santa palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero espéreme. Vaya, si no se siente todavía, vaya al verso 14 y dice así: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Qué hombre tan especial. Qué momento tan especial al escuchar las palabras del apóstol Pedro. De hecho, su Biblia, en el encabezado del verso 13 en adelante, dice, tiene un subtema allí y dice: participantes de la naturaleza divina. Qué lindo es que nosotros formemos parte de esa naturaleza divina. Pero no podemos decir así mismo de aquellos que se encuentran fuera del Señor. No podemos decir lo mismo de aquellos que están separados de Dios. Y aunque a veces también en la iglesia estamos, pero también estamos separados de Dios. A veces también allá afuera, y afuera también se está separado de Dios. Porque sin Cristo no hay salvación. Si no hay comunión, si no hay conexión con Él, no hay salvación. Ahora, pero yo quiero hablar precisamente de algo tan importante, que es la fe. Y como cristianos muchas veces nosotros pretendemos que nosotros decimos tener fe. Pero la fe por sí sola tiene sus propias virtudes y tiene sus propios frutos. Por eso es que nosotros, cuando conocemos a alguien que es alcohólico o a alguien que es drogadicto, muchas veces a la persona se le dice: este no tiene esperanza, no tiene solución. Solamente Dios lo puede ayudar si es que él tiene fe en Dios. En otras palabras, el individuo en una condición crítica, en una condición difícil, solamente le queda una salida: es acercarse a Dios, pero no solamente acercarse a Dios, sino también creerle a Dios. Y es que nosotros a veces nos acercamos a Dios, pero no le creemos, porque la fe misma tiene sus propios obstáculos. Ahora, ¿a qué me refiero? Dice la Biblia así, de esta manera, en el Evangelio según Mateo, capítulo 9, verso 20 al 22, habla de una mujer que tenía un problema físico, o sea, una enfermedad, y habla de una mujer que tenía un flujo de sangre. Ahora, esta mujer no tenía el problema de alcoholismo, no tenía el problema de drogadicción, pero tenía una necesidad de sanidad. Ahora, pero eso que ella tenía, realmente ella creía en el Señor, pero la fe misma en la que ella tenía sus propios obstáculos. Y dice que en aquella ocasión el Señor caminaba. Cuando él se acercó a ver la hija de Jairo, la gente se amotinaba y lo seguía al maestro. Pero ella dijo, era tan grande su fe, que dentro de sí misma dijo: si tan solo tocara el borde de su vestidura, seré sana. O sea, hay que creer.
Pero ella no iba a decirle, Señor, ven y dame tu vestido para tocar el borde de tu vestidura. La fe tiene sus propias acciones. La fe hay que ponerla a trabajar. Y cuando tú y yo la ponemos a trabajar, y esta mujer la puso a trabajar, porque ella tenía que abrirse paso entre medio de todos, porque todos cubrían al maestro. Y ella entre medio de todos ellos metió su mano y tocó el borde. Pero hay que creer locamente. Y a veces a nosotros decimos tener fe, pero no creemos locamente en el Maestro. Nuestra fe es pequeña. Nuestra fe no tiene un limitante. Por eso mi propósito en esta tarde es hablar de esa fe que tenemos, pero que al mismo tiempo podamos añadirle ciertas características más que acá mismo el apóstol nos enseña, la cual nos ayudará a crecer a nosotros. Nosotros tenemos fe siempre cuando tenemos todo en la bolsa. Nosotros tenemos fe cuando todo lo vemos, pero nunca tenemos fe cuando nada vemos. Por eso es que mi propósito es realmente remover esa fe y traer a nosotros una fe genuina, una fe verdadera. Quiero ver juntamente con todos ustedes algunas de estas características que tienen que ver con esa fe que usted y yo tenemos, que las podemos añadir para que nosotros verdaderamente reconozcamos que la fe no es esa fe común que nosotros pensamos que tenemos. La fe trasciende, la fe va más allá de lo que usted y yo creemos. Pasemos adelante. Veamos, número 1. Yo quiero que observemos qué es en realidad fe. Bueno, la Biblia se encarga de responder en sí el verdadero, lo que es fe. En Hebreos capítulo 11, verso 1 y verso 2, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Primero, hay que estar convencido de que algo va a suceder. Habacuc lo dijo: aquel que prometió, el que lo prometió, lo va a cumplir. Pero nosotros queremos que las cosas se cumplan a nuestra manera y a nuestro propio estilo. El libro de Hebreos lo está diciendo, es la certeza. ¿Qué es lo que realmente usted quiere? ¿Sabe usted que a veces nuestros padres, y yo voy a hablar de muchos de nuestros padres, creyeron en algo y murieron esperando eso? Y cuando pasaron los años, se cumplió la promesa, aun cuando ellos murieron. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque mire lo que dice el verso 2, allí mismo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 2. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la fe también trae su testimonio. ¡Aleluya! ¿Por qué lo digo? Porque realmente la fe de Abraham tenía que ser una fe ciega, para decir a alguien que está acomodado, que tiene plata, que tiene billete, y cuando escuchas que Dios te habla y te dice: sal de en medio de tu parentela, tienes que estar loco por Dios. Tienes que amar a Dios para decir: yo dejo todo y sigo a lo que Dios me está diciendo. Pero si nosotros estamos bien cómodos, si a nosotros nos está yendo bien, no, esa no es la voz de Dios, eso no viene de Dios. No.
Por eso es que cuando nosotros encontramos los testimonios de aquel Daniel, cuando nosotros encontramos el testimonio de aquel Josué, de cada uno de David, en todo esto, cuando ellos creyeron, a ver, miren, David fue victorioso en su batalla, porque una cosa tenía David, es que primero consultaba a Dios, y cuando Dios le decía detente, él se detenía, y cuando Dios le daba la luz verde, él continuaba. Pero nosotros no pedimos luz verde a nadie, nosotros caminamos cuando nosotros se nos da la gana, nos paramos cuando nosotros se nos da la gana, nosotros nunca consultamos a Dios. Por lo menos algunos habían dicho amén. Por eso es que está hablando acá del testimonio de los antiguos. Oiga, si Saúl estaba ya, era el rey de Israel, y iban a la batalla, ¿y qué dice? Y se cansó de esperar al profeta, al siervo de Dios, y él dijo: yo me pondré el efod en mis hombros y llevaré a este pueblo a la guerra. Y cuando el profeta apareció, le dice: has actuado negligentemente. A ver, ¿cuántos de nosotros no tenemos el arranque de Saúl? ¿Cuántos de nosotros no decimos: no, a mí qué me importa, a mí quién me dirige? Y usted pensará por un momento: lo que pasa es que el pastor me quiere dirigir. No, hermano, es que lo que pasa es que no hemos aprendido los tiempos de Dios y decimos tener fe. No. Lo que tenemos somos arranques emocionales, almáticos. Lo que menos tenemos es comunión con Dios. Lo que menos tenemos es una fe genuina con Dios. Dios hace de la nada algo importante. Eso soy yo, diga, por lo menos. Y usted me va a decir: ¿por qué? Porque dice: si lo más vil y menospreciado escogió Dios para hacer de aquello algo especial, como lo somos nosotros. Pero para que ese trabajo y eso se vaya moldeando, hay que tener fe y convicción en el Señor. Hay que tener una entrega conmigo. Por eso es que cuando nosotros decimos lo que está diciendo el verso 1 de Hebreo, después la certeza, ¿sí? O sea, y esa convicción plena de que Dios está con usted. No por lo que tenga, no, sino que debe de estar. Convicción quiere decir convencido. ¿Está usted convencido que Dios está con usted? Pues no sé, a lo mejor, quizás. Saber, quién sabe. Porque a cada rato yo estoy como la piñata, ¿no? Le tiro batazos y nunca la rompo, pastor. Porque todo lo hacemos en la carne. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se entreponen entre sí en nuestro diario caminar. Y no podemos nosotros estar con todo ello. Por eso el apóstol Pedro habla de diligencia con todo ello. Ahora, pero sin embargo, cuando hablamos de fe, nosotros decimos realmente lo que realmente nosotros somos. ¿Qué decimos? Yo ya levanté mi mano, recibí a Cristo. Yo levanté mi mano, le recibí. Sí, pero muchas veces no le recibió porque crea, sino porque estaba apretado en un problemón. No porque tenga fe, sino porque en ese momento necesitábamos un milagrito. Y el milagrito se lleva a cabo porque hay como que algo se suelta de la presión emocional que traíamos y se rompió. Y allí aceptamos a Cristo, pero no nace la verdadera fe. No. Porque la fe, mire, la fe así muchas veces es como la fe del idólatra, ¿no? ¿Se ha fijado la fe del idólatra? Aquella hermana se me quedaba viendo bien seria en algunas ocasiones porque yo terminaba de dar el sermón el día domingo siempre a la misma hora y el día lunes a las 8 de la mañana estaba entrando a la botánica. Pero el día domingo se estaba dando golpes de pecho. Amén, aleluya, aleluya, amén, amén, y lloraba.
Y decían, sí, pero el día lunes a las 8 de la mañana estaba entrando a la botánica para ir a comprar 3, 4 veladoras y a saber dónde las escondía, porque no las ponía enfrente de su casa, porque varias veces me invitó. ¿Para dónde las ponía? Las podía poner en el garaje, las podía poner en su recámara donde nadie podía entrar. Pero a Dios no puede ser burlado. Si al cielo fueras, allá está Jehová. Si aquí a la tierra vinieras y te escondieras, ahí te encontrarás. Y si debajo de la tierra fueras, ahí está el Señor. Todo está puesto a los ojos de Dios. Pero decimos que tenemos fe. Tenemos fe, pero estamos diciéndole, consultando el horóscopo, estamos leyendo todo ¿qué? A cualquiera que pase por ahí, nomás le hacemos así, que no venga ningún cristiano, a ver, léeme la mano, y si no, léeme la frente. No, eso no es tener fe, eso es vivir engañado. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que hacemos. Por eso decía el jueves, a ver, ¿cuántos están leyendo la Biblia? Pues nomás la leen cuando llegan aquí a la iglesia, pero en su casa nunca la leen. Si usted tuviera fe, preguntaría al Señor en su palabra qué quiere Él que nosotros hagamos. Ya se pusieron todos serios. No sonríele el que está ahí a su lado, pero vamos, tranquilo, no está pasando nada. ¿Sí? Miren. Número 2. La verdadera fe en nuestra vida nos transforma. La verdadera fe en nuestra vida nos transforma. Oiga, iba a decir, ¿cómo, pastor? Que es tremendo. Sí. Miren el verso. En el verso 3, por favor, vaya conmigo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Él ha dado ¿qué? Promesas. Él ha dado que nos quiere hacer participantes de su gloria divina. Pero espérame, algo interesante entre medio de todo esto es que todas estas cosas pertenecen a la piedad. En un momento voy a hablar de lo que es piedad. Ahora mismo todavía no. De lo que es piedad. Ahora, pero nos llevan al conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Cómo conoceremos nosotros? ¿Cómo nosotros seremos conocedores de la naturaleza divina si no queremos leer la Biblia? Es así. Ahora, aún dice, ahí en el mismo verso, en el verso 4 dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. En otras palabras, realmente, hermano, yo le diré algo. Muchas veces nosotros decimos tener fe, pero si por un momento nos detuviéramos realmente y nosotros pensáramos bíblicamente y corriésemos con ese espíritu, con el Espíritu de Dios, preguntaríamos por un momento, ¿se acuerdan ustedes del centurión? ¿Se acuerdan de aquel centurión, de aquel hombre que era cuando se acercó al Señor y le dijo, Señor, yo vengo delante de ti porque tengo un siervo que está enfermo? Yo soy alguien que tiene poder y tiene autoridad y sé quién eres tú, Señor. O sea, le estaba dando el lugar al Señor y le estaba diciendo, Señor, di tú la palabra y ahora mismo se lleva a cabo todo eso. ¡Wow! Ese hombre, sí, ahora sí os digo. Ahora nosotros venimos al Señor, venimos por una necesidad, venimos por un milagro, nos acercamos y le decimos al ministro, ore por mí porque yo necesito un milagro, yo necesito ser sano, yo necesito que se me desate esto. Okay. Aquello se desata, se rompe, se hace el milagro, pero nos olvidamos. Se nos olvidó. Ya después hasta nos volvemos en contra de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios.
Y usted me va a decir, ¿por qué contra el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu de Dios está aquí, está tocando la puerta de tu corazón, déjalo entrar. Él te quiere guiar. Y si Él te quiere guiar, da cambio en tu vida. Eso es lo que quiere decir el Espíritu de Dios. Porque es un milagro. A ver, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en un momento determinado, en una necesidad, y le hemos dicho, Señor, haz tu obra, haz un milagro en nuestra vida, suple las necesidades, haz esto, haz lo otro, y el Señor lo ha hecho? ¿Y qué? ¿Y después qué ha pasado con nosotros? Hasta nuestro carácter cambia. Como ya estamos buenos, ya si antes cogíamos o ya no cogíamos. Entonces, ¿ahora qué? A mí nadie, si el Señor me sanó, ¿qué? ¿Quién me puede decir algo? Ten cuidado, hermano. A veces nosotros anhelamos más las cosas del mundo que el Señor. Había una mujer que fue con su marido a parar a Sodoma y a Gomorra. Cuando el Señor envió los ángeles para rescatarlos de esa ciudad mala, Él va a los ángeles, los sacan, y en el camino ella se convierte en una estatua de sal. ¿Por qué razón? Porque las instrucciones del Señor fueron bien claras y específicas. No volteen atrás, no volteen a ver atrás. Pero nosotros volteamos a ver atrás, aunque el Señor nos diga que nosotros no volteemos a ver atrás. ¿Por qué? Si el apóstol dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ¿y nosotros qué volvemos a hacer? Otra vez con lo mismo. Otra vez con el mismo problema. Y como hay muchos que son buenos para los dichos, ¿no? Hay unos que son para los dichos, ¿no? Y dice, y vuelve a tropezar con la misma piedra. Oiga, pero ya la segunda, la tercera vez y en el mismo, y entonces ¿qué se convirtió? Ya es que ya no tropiece, es que ya le gustó estar aquí, darse. Cuando nosotros sabemos que Dios ha hecho un milagro y el Señor nos está indicando el camino y nosotros tenemos fe, tenemos que estar convencidos de lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Por qué? Porque si este hombre, con toda la autoridad que él tenía, se vino y se postró delante del Señor y le dijo, di la palabra y así será, hay que estar convencido de aquello. A ver, ¿cuántos de nosotros decimos tener fe? Pastor, usted no sabe la fe que yo tengo. Pero la fe, otra vez, nuevamente llego y digo, la fe tiene sus propias características. Una fe ciega hace milagros, hace sanidades, liberta. Aquella anciana muy querida por mí me decía, espérate hijo, me está doliendo todo el cuerpo, déjame ir a la tienda de ahí de la esquina de Doña Tona, voy a ir a comprar una pastilla. Y iba, compraba la pastilla, se la ponía dentro de su mandil, como le quiera decir usted, y se la ponía allí, y ella seguía en su trabajo. Y por la tarde, cuando le decía ya me voy y la veo mañana, me decía qué bueno que ya te vas. Me decía, te voy a regalar unos 10 centavos para que tengas para el pago del autobús. Cuando se metía la mano para sacar el cambio, para que yo juntamente con ese cambio se traía la pastilla, y me decía ella que el dolor de cabeza se le había quitado. El diablo muchas veces a nosotros nos pone pura mentira y nos pone dolor y los pone aquí quejadera, porque el diablo es padre de mentira. Y ella decía al final, que si ya no tengo nada, y con la pastilla, qué buena que fue la pastilla, y la pastilla en la mano de ella. Lo que es bueno es Dios, es el único que es bueno, y grande en misericordia para con nosotros. Pero como a veces se nos va olvidando todo eso que Él hace y que es bueno verdaderamente. Tercero y último, ¿qué es entonces lo que nosotros podemos añadir a nuestra fe? Es muy simple.
Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 5 y verso 8. Vosotros también poniendo ¿qué? Diligencia. La palabra diligencia que aparece ahí dice hacer lo mejor posible. A ver, cuando usted está en su trabajo, ¿qué le dice? Sé diligente, hacer lo mejor posible en su... Pero cuando el Señor nos da una orden, ahí se va, si al fin y al cabo es para el Señor. Oiga, pero el Señor es mejor que el pago de los hombres. ¿O no? No, ya solo 2, 3 me dijeron amén. Y los demás no. Los demás se me durmieron. Yo voy a tener que orar por todos porque nadie me dice amén. Porque la Biblia dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe. Ahora, quiere decir que la fe que tenemos hay algo más que nosotros podemos añadirle. Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Pero no, espérame, y usted va a decir, ya las dijo todas de un solo. Sí, pero ahorita regreso a recogerlas. Y por último, me voy a quedar con el verso 8, porque ese lo voy a decir hasta el final. Yo quiero que nosotros pensemos. Quiere decir esto, que si nosotros debemos de hacer todas las cosas con nuestro mejor esfuerzo para añadir a la fe. A ver, ¿cuántos tienen fe aquí? No, hombre, ustedes no tienen... Yo les digo una cosa, estuvieran jugando el equipo de allá de las Chivas, el América, o el béisbol, o el otro, todo el mundo, el Barcelona, el Real Madrid, estuviera allá, no, si estuviera, hasta levantar la mano. Pero como aquí se trata del Señor, amén. Oiga, ¿cómo es posible que nosotros seamos así? Eso muestra hasta nuestra convicción misma. Y eso es lo mejor que sabe hacer usted. ¿Qué dice? Dice, añadir a la fe. Usted tiene, si nosotros tenemos fe, hay que añadirle un poco más. ¿Y qué es lo que le vamos a añadir? Bueno, le vamos a añadir primero virtud. ¿Qué es virtud? Virtud lo que quiere decir es una buena conducta, valor, firmeza. ¿Tiene usted firmeza? No, porque lo que pasa es que a veces nosotros somos como los tamos, ¿sí? Esos de tamos yo no sé qué es, pastor. Bueno, se lo voy a decir, como los que lleva el viento de aquí para allá. Cuando el otro día que íbamos para Las Vegas, mi esposa me pegó un susto bárbaro. Salió un tamo de este tamaño que llegaba, creo, a la altura del vidrio, así enfrente, y mi esposa se cambia de carril de un solo porque el tamo apareció de repente. Y le digo yo, mi corazón ya me llegó al lugar. Ahora, ¿por qué? Porque ese tamo debería de estar, ¿qué? Firme y arraigado en la tierra. A veces nuestra fe es como ¿qué? Como las olas del mar que van y vienen, a ratos arriba, ratos abajo, porque así es como está. Por eso le está diciendo, añadir a vuestra fe virtud, firmeza. Amén. Todos los firmes digan amén. Aleluya. Ahora sí, ya vamos entendiendo el sermón. Ok. Ahora, aparte de eso, dice, y a la virtud dice conocimiento. ¿De qué clase de conocimiento está hablando? Está hablando del conocimiento de Dios y su voluntad, no conocimiento. A veces, mire, a veces la gente tiene tanto conocimiento secularmente hablando, pero a Dios no lo conoce. El proverbista dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios.
¿De qué nos sirve a nosotros alcanzar todas las metas como hombres naturales y graduarnos y ejercer y trabajar? Pero si a Dios lo tenemos a un lado, yo le voy a decir, el hombre, dice el apóstol Pablo, es necesario que nazca, pero también comparezca ante todo a la muerte. Y muere el hombre. Y después va a venir el juicio. ¿Y qué va a pasar de nosotros? Si somos tan sabios, si somos